Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de El Espacio en Profundidad, un programa de teletica.com donde analizamos temas del acontecer nacional e internacional. Esta semana ha estado cargado de temas, realmente hay muchísimos que podríamos analizar, pero hemos escogido uno en particular y estoy seguro que un grupo de invitados de lujo que nos va a ayudar a analizar este tema. Vamos a hablar de si tiene o no futuro el proyecto que pretende reducir las jornadas laborales en el sector público. Voy a presentar de inmediato, para no perder más tiempo, a mis invitados de esta tarde. Nos acompaña Marco Durante, que es abogado laboralista, es socio director de la firma BDS, una firma especializada en derecho laboral. También ustedes pueden ver ahí a don Otto Guevara. Don Otto Guevara es un abogado que tiene muchísima experiencia en el ámbito legislativo, tanto así que ha estado varias veces ocupando una curul y estoy seguro que como exdiputado va a ayudarnos muchísimo a analizar este tema, ya que ahora está en la Asamblea Legislativa. Y también Leiner Vargas. Leiner Vargas es un economista, profesor universitario en la Universidad Nacional. Con los tres vamos a hablar acerca de si tiene o no futuro este proyecto y si no tuviera, qué medidas alternativas podrían encontrarse. Pero a los tres le doy las muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vos, Rodolfo, muchísimas gracias. Y un saludo a Marco y a Leiner. De mi parte igual, un saludo Rodolfo, Otto y Leiner, a las órdenes de ustedes. Bien, les cuento, antes de empezar a conversar con ustedes, voy a hacer un pequeñísimo resumen de un minuto, tal vez menos de un minuto, para quienes todavía no están muy enterados de en qué consiste esta iniciativa legislativa. Los invito para que repasen un programa que tuvimos precisamente con Marco Durante el miércoles en Teletica Radio. Ahí está en el Facebook, todavía lo pueden encontrar y lo pueden repasar, donde hablamos largo y tendido acerca de este proyecto, explicándolo. Yo lo voy a explicar en apenas un minuto. Este proyecto se aplicaría una reducción de un 15% en las jornadas de empleados públicos, pero no en todos los empleados públicos, sino en los que ganen más de 1,5 millones de colones. En los que ganen menos de eso, como ingreso mensual bruto, no se aplicaría. Solo quienes ganen más de 1,5 millones de colones. Una reducción del 15% de las jornadas laborales. Eso implica que tendrían que trabajar menos, pero también implicaría que recibirían menos de su salario. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Ya dijimos que los que ganan 1,5 millones, menos de 1,5 millones, no están contemplados, y quienes ganen ese monto, pero estén en cuerpos policiales, en el Ministerio de Salud, en la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes laboren para el sistema penitenciario, ellos quedan fuera de esa posibilidad de reducción. Esa reducción sería de 12 meses una vez que entre en vigencia. Y un aspecto muy importante, muy distinto a como ocurrió meses atrás cuando se aprobó algo parecido en el sector privado, no se le va a pagar o no se le pagaría en caso de que se apruebe el fondo de capitalización laboral a quienes tengan esa reducción. ¿Por qué? Porque el mismo proyecto que se estaría analizando contempla una variación en la forma en cómo se retira ese fondo de capitalización para quienes estén en una reducción de jornada y no aplica para quienes tengan una reducción del menos del 20%. Así las cosas, como el proyecto plantea una reducción del 15%, no podrían retirar el fondo de capitalización laboral. Todo esto es parte de un plan del Poder Ejecutivo para conseguir recursos y enfrentar la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Señores, ahora sí, don Marco, don Otto y don Leiner. Vamos a empezar con don Marco. Les pregunto, ¿le ven futuro a este proyecto así como está? Empecemos con 2 minutos para cada uno. 2 minutos apenas para hacer una introducción. Don Marco, empezamos con usted. Gracias, Rodolfo. Creo que el fin que busca el gobierno es respaldado por toda la población. Recortar gastos para poder trasladar esos dineros a las personas que están viéndose más afectadas por el coronavirus, por esta pandemia mundial, es algo que difícilmente alguien se va a oponer. Sin embargo, por la forma y por el fondo del proyecto, yo creo que si no se le hacen cambios, va a tener una dificultad
en aprobarse en la Asamblea Legislativa. En cuanto al fondo, me parece que este proyecto es una mala comparación, es un mal parecido de la ley 9.832 que se aprobó meses atrás para permitir la reducción de las jornadas en el sector privado. Básicamente, recordemos que para el sector privado es posible rebajar jornadas cuando existen condiciones objetivas que logre demostrar un patrono por un plazo máximo de hasta 9 meses y aplica para todos los trabajadores posibles del centro de trabajo. Mientras que este proyecto hace una distribución distinta, escoge 6 instituciones a las que dicen no les vamos a aplicar esta ley. En esas instituciones entendemos que hay muchos trabajadores y funcionarios que están en el primer frente de atención al coronavirus, pero no necesariamente todos los demás trabajadores de esas instituciones están en la misma condición. Y 2, está dejando por fuera otras instituciones que están atendiendo hoy la crisis que el coronavirus está generando en otros aspectos, como por ejemplo en el tema laboral o en el tema económico, y a estas instituciones sí se les podría afectar o aplicar esta reducción de las jornadas. Y el segundo punto tiene que ver necesariamente con que la búsqueda de aprobación de esta ley tiene que ver con que el Poder Ejecutivo busca recortar gastos. Y esto es una necesidad subjetiva que no necesariamente tiene que ver con un aspecto objetivo. Mi recomendación es que tratemos en la medida de lo posible tomar un proyecto de ley que se acerque a la 9.832, que le permita al Estado hacer prácticamente algo similar, respetando las diferencias, que está sucediendo hoy en la empresa privada, y consecuentemente con esto podríamos encontrar un poco más de objetividad a la hora de aplicar las medidas. ¿Quién debería aplicar las medidas? Definitivamente se le tiene que dar un plazo corto a los diferentes jerarcas de las instituciones para que estos escojan quiénes son los trabajadores que con motivo de la pandemia hoy, en términos razonables, no tienen la carga de trabajo que justificaría una disminución. Por la forma, este proyecto tiene 2 puntos a considerar y creo que acá Otto va a hacer mucho mejor explicación que la que puedo dar yo, pero al momento de consultársele al Poder Judicial si este proyecto afecta o no su funcionamiento, probablemente sí lo va a afectar. Esto va a calificar la votación. Estaríamos hablando de un proyecto de ley que tiene que aprobarse con una mayoría calificada. Y el otro tema tiene que ver con que si no se hace una consulta de constitucionalidad una vez aprobado en primer debate y antes del segundo debate, me parece que puede pasar lo mismo que sucedió con la ley 9.635, que apenas unos días después se interpone una acción de inconstitucionalidad, se suspenden los actos administrativos finales y el objetivo de la ley, que era obtener ahorros, mientras la sala constitucional no se pronuncie, probablemente no se va a poder obtener. Básicamente, así en 2 minutos, ese es el comentario. Escuchemos entonces ahora a don Otto Guevara. Bueno, la pregunta muy concreta que nos haces es si tiene viabilidad o no este proyecto que presentó el Poder Ejecutivo. Mi respuesta es un rotundo no. A mi juicio no tiene ninguna viabilidad de que el proyecto, así como se presentó, sea aprobado. Y máxime entre los tiempos que está manejando el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo indicó en su exposición, aprobando su proyecto en septiembre de este año, de unos 44.000 millones este año y unos 90.000 millones en los 9 meses de aplicación del año entrante. Ya los diputados salieron al paso para decirle, mire, ese ahorro de 130.000 millones que usted está mencionando, primero no es así, porque usted tiene que rebajar ahí la parte que corresponde a la seguridad social, y con eso usted está haciendo un hueco por otro lado. Entonces el efecto neto van a ser como 90.000 millones, de los cuales una parte va supuestamente en este año de aprobarse el proyecto en septiembre. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que el proyecto se apruebe en diciembre así como está? A mi juicio, ninguna. Vean que estamos 17 de julio,
Esto lo va a conocer la Comisión de Gobierno de Administración, ya señalaron eso. La semana entrante se reúne la comisión, aprueba consultas, tiene que consultar necesariamente al Poder Judicial, como decía Marco Durante. También tiene que consultar a todas las municipalidades, tiene que consultar a todas las instituciones autónomas. Les va a dar 10 días para que digamos, contesten lo que tengan que contestar, y eso les va a tomar ahí un par de semanas, casi 3 semanas. Acordémonos que por ahí anda el 27 de julio, lunes, que es feriado. Por ahí nos vamos a encontrar con el feriado del 2 de agosto. Entonces, ya ahí tenemos un espacio legislativo más limitado para conocer, recibir todas esas consultas, procesarlas. Muy probablemente todas las municipalidades le digan que no, muy probablemente todas las autónomas le digan que no. El Poder Judicial va a decirle claramente que eso entorpece o afecta su funcionamiento, con lo que efectivamente, como dice Marco Durante, eso hará que la votación, para votar este proyecto se requiere mayoría calificada. Al requerir mayoría calificada, le cierra las puertas de un procedimiento abreviado en la Asamblea Legislativa. No veo que haya votos, en todo caso, para un procedimiento abreviado. Y usted tiene cada vez más diputados llamando la atención en relación con el proyecto, diciendo que este proyecto le genera dudas, etcétera. Ya la bancada de Restauración Nacional dice que no va con el proyecto. Hay aprehensiones en la bancada del Partido Liberación Nacional, de algunos diputados del Partido Unidad Social Cristiana y otros. Así que, dicho esto, Rodolfo, no le doy ningún chance. Yo le recomendaría a los diputados enterrar ya el proyecto, concentrar sus esfuerzos en otras iniciativas, sobre las cuales ahora más adelante quisiera tal vez proponer esa ruta de acción, que va un poquito en la dirección de lo que planteaba Marco, complementado con otras medidas, pero sí, yo les diría, ni siquiera pierdan el tiempo, que es escasísimo y muy valioso, en conocer esta iniciativa que, a mi juicio, nació muerta. Don Leiner, cuéntenos, ¿qué piensa? Bueno, esta es una ocurrencia de un equipo económico que desconoce cómo funciona el sistema parlamentario, que desconoce cómo funciona el accionar de la política pública, y que me parece que nace muerta, porque si bien es cierto, tiene un propósito correcto, cuál es atender una situación extrema, de extrema necesidad en la que está el Estado costarricense, que lastimosamente el gobierno de la República no le ha comunicado a los ciudadanos adecuadamente la gravedad de la situación económica que tiene, no solamente desde la perspectiva presupuestaria, sino desde la perspectiva social. Pero además, la voluntad del proyecto termina mediatizada porque el instrumento, la forma en cómo se plantea, es equivocada, es errónea. Y esto usted mismo lo vio cuando le preguntó a los actores del equipo económico si habían medido el impacto que tenía en el tema de la seguridad social. Después quedó claro que no lo habían calculado, que ni siquiera habían verificado cuánto iba a impactar en las distintas instituciones. Pero si además de eso le sumamos que estamos viviendo en una situación donde la clase media empleada en el sector público está tremendamente endeudada, la situación de acudir de manera de tabla rasa, sin ningún cuidado sobre el ecosistema familiar, podríamos nosotros afectar más al empleo, más al consumo y más al sector privado de lo que ya está afectado en este momento. De tal manera que me parece que el instrumento que se usa, el fin, el propósito es el correcto. Tenemos que hacer un ajuste dentro del marco de lo posible en el tema fiscal. Ahora podemos hablar, al igual que Otto, de qué forma podemos hacerlo, pero me parece que este instrumento es una ocurrencia sin fundamento técnico y además con un gran problema político, creo yo, sobre todo en la parte constitucional y en la parte laboral del componente. Yo no me imagino a los maestros y profesores de educación pública dando 7.5 horas menos a sus estudiantes. No sé qué va a pasar con los estudiantes en la educación pública el día viernes. Los vamos a mandar de recreo.
y cómo va a afectar eso a su condición de personas, de formación. Me parece que cuando se piensan estas cosas debe de haber un sentido común y lamentablemente es lo que falta en el equipo económico del gobierno. Señores, vean, con mucha frecuencia estos espacios a veces son criticados porque dicen, critican mucho pero no dan soluciones alternativas. Así que voy a invitarlos a que a partir de este momento me planteen alguna salida distinta que pueda ayudar a enfrentar la situación actual. Ya ustedes la han estado adelantando, pero me gustaría que la detalláramos un poquito más, de tal suerte, ya que pareciera que el panorama para este proyecto es bastante oscuro, hablemos de posibles soluciones. Empecemos con don Marco, otros 2 minutos. Rodolfo, creo que una vez más la posibilidad de la reducción de la jornada de trabajo es viable en el tanto se comprenda que ya tenemos una ley que permite esta alternativa en el sector privado y lo que habría que hacer es, digámoslo de esta manera, crear un capítulo segundo que se logre adaptar a la realidad del sector público. Al 15 de julio, 262.963 personas del sector privado se afectaron con medidas de reducción, de suspensión para todo el país. Esas 262.000 personas no son solo gerentes, no son solo jefes, hay personas de todo nivel, de todo estrato. Y la razón para la que se pudo tomar decisiones de suspensión o de reducción se fundamentaron en la afectación directa que el COVID está haciendo en esos centros de trabajo y en esas empresas. Ese mismo fundamento, respetando la realidad del sector público, es el que uno podría ver como una alternativa para el sector público. Pongo el siguiente ejemplo. Si tenemos hoy funcionarios que por el contrario necesitan más bien trabajar horas extra para poder atender a los sectores más vulnerables con la atención de la pandemia, por supuesto que hay que darle recursos al Estado para que estas personas brinden sus labores. Pero si en todos los niveles de las distintas instituciones existen funcionarios que con motivo del COVID sus jornadas de trabajo pueden disminuirse sin que se afecte la actividad de esa institución, yo no vería ningún inconveniente en que para estas personas se aplique una reducción de la misma forma en que se hizo y se está haciendo en la empresa privada. Esto yo creo que se resume en que hay reglas que usted puede aplicar para los dos sectores y para el sector público usted puede entender que con la particularidad que el sector tiene, usted podría adaptar condiciones como estas. Este es un primer punto. Y dos, no estoy de acuerdo con que, salvo que existe un criterio técnico que hasta el momento no hemos visto, con que se modifique la ley de capitalización laboral o la ley de protección al trabajador en su artículo 6 para impedir que un trabajador que sufre una reducción no pueda hacer uso de estos fines. Repito, tendría que ver el análisis financiero detrás, pero cualquier trabajador, independientemente de su salario, muy probablemente lo tenga comprometido con deudas, con responsabilidades y por supuesto poder utilizar esta parte del Fondo de Capitalización Laboral, que es el ahorro laboral, yo creo que no debería ser limitado a esta nueva regla de un 20%, sino que incluso si se mantienen los parámetros del 15% o el parámetro que se ponga, si hay una afectación, como hoy sucede en el sector privado, se le permite al funcionario público también retirar ese dinero. Marco, antes de pasar con don Otto, nada más para ver si me quedó claro su planteamiento inicial, sería hacer las reformas o los ajustes necesarios a la legislación que ya existe y que implementó la reducción hace unos meses en el sector privado,
de tal suerte que se pueda hacer eso en el público, pero que digamos quede a criterio, me pareció entenderle, por eso le repregunto, quedaría a criterio de cada institución o cada ministerio a quién se le ajustaría y a quién no, dependiendo de la carga o del tipo de trabajo de cada uno? Sí, yo lo que creo es que la ley 9.832 podría tener un segundo capítulo que hable de la reducción de las jornadas de trabajo en el sector público, respetando el régimen autonómico que tienen instituciones del Estado, que tienen poderes de la República en su independencia, darles a ellos un espacio de tiempo para que puedan verificar cuál es el ahorro que se puede tener a partir de un análisis de cargas de trabajo según la realidad que hoy se está viviendo. Por supuesto que esto puede tener una condición más política que técnica jurídica, pero bueno, esa parte a mí no me toca verla. Yo lo que sí creo es que si logramos establecer reglas similares a las del sector privado, no podríamos encontrarnos con situaciones de inequidad que el proyecto hoy tal cual está plantea. Voy a poner el mejor ejemplo. En una de estas 6 instituciones que están quedando por fuera de la aplicación de este proyecto, existen funcionarios administrativos, pensemos abogados para hablar de algunos colegas, que probablemente hoy sus cargas de trabajo no son las mismas que las que están haciendo los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social en atención médica. Y estos funcionarios bien podrían estar en condiciones similares a otros asesores legales de otras instituciones a las que sí se les va a aplicar la reducción. Entonces, esta inequidad es la que a mí particularmente me preocupa y creo que debe de analizarse con cuidado. ¿Cómo eliminarla? Dele a cada jerarca de cada institución un plazo para que pueda decir, esta es mi población, de esta población, este es el segmento que está en primera atención de las necesidades para COVID y esto es una población que objetivamente se puede ver afectada, que puede ver, digámoslo así, una disminución de su jornada porque en la realidad no lo estamos requiriendo de la forma en que ordinariamente lo requeriríamos. Esto evitaría incluso una cantidad probable de conflictos judiciales que podríamos ver a futuro si el proyecto tal cual como está podría pasar. Bien, don Otto, ¿qué piensa? ¿Cuál es la solución o soluciones que plantearía usted? Leiner habló algo de la contextualización en que se da este proyecto. Este proyecto no es tanto para ver de qué manera se le da, se fortalece el bono proteger. Esto tiene un alcance mucho más grande porque el estado de las finanzas públicas en estos momentos es absolutamente dramático. La Contralora acaba de estar en la Asamblea Legislativa haciendo leer a los diputados a propósito de la discusión del segundo presupuesto, de la modificación del presupuesto ordinario y el presupuesto extraordinario que se está discutiendo, que para finalizar este año tienen que ver de qué manera consiguen 1.200 millones de millones, 1.200.000 millones de colones para cerrar la operación de este año. Esto no son 3 pesos. Y entonces esto es absolutamente dramático. Entonces aquí es donde es urgentísimo recortar gasto, del lado de mejorar los ingresos a través de impuestos. Ya sabemos que con la actividad económica absolutamente devastada y de rodillas como está ahora, es dificilísimo que se pueda conseguir con más tributos, y entonces el tema es el gasto público, y ahí es donde ellos están metiendo este proyecto. Este proyecto, a mi juicio, debieran desecharlo y los diputados concentrar su atención en cosas, en reformas muy puntuales, legislativa, esta que menciona Marco Durante. Muy sencillo, otro capítulo a la ley que ya se aprobó, que tiene que ver con empleo público. Tal vez sin los alcances del sector privado, que hablaba de una reducción de hasta el 50%, inclusive en algunos casos del 75%, se podría dejar entre el 25 y el 50% a discreción de cada jerarca. Y ahí es donde este tema es fundamental para requerir la consulta obligatoria a todas las instituciones autónomas, al Poder Judicial, etcétera, porque es una autorización, si quieren la ejercen o no la ejercen. Entonces, esa ley, ese proyecto de ley se puede tramitar rápidamente en la Asamblea Legislativa. No creo que los diputados tengan mayores objeciones o objeciones que vayan a paralizar el proyecto. No requerirá mayoría calificada en su aprobación y podrá aprobarse relativamente rápido. Entonces, esa es una vía, una reforma muy puntual.
que es básicamente tomar lo que ya se aplica al sector privado, al sector público, inclusive sin los alcances tan dramáticos que ha habido en el sector privado. Luego, hay otras medidas que se pueden tomar. Nuevamente, estamos hablando de ver cómo reducimos gasto público donde no se requiera. Eliminar la dedicación exclusiva en el sector público. Yo te lo pongo en estos términos, y Leiner, que es profesor universitario, me podrá decirlo. Yo fui profesor universitario en la UCR durante 8 años. Hay profesores que les pagan dedicación exclusiva. Bueno, ¿y cuál es el problema de que una persona que esté dando clases en una universidad pueda eventualmente dar clases en otra universidad o clases privadas? Y lo mismo es válido para un abogado en la Asamblea Legislativa que le paguen dedicación exclusiva. Bueno, ¿cuál es el problema que este abogado en la noche, los fines de semana, pueda tener una clientela y atender su bufete? Entonces, usted puede revisar todas las dedicaciones exclusivas y se va a dar cuenta que prácticamente ninguna se justifica. Y esa es una medida administrativa. Usted no necesita una ley para eso. Usted tiene nada más que tener voluntad política para esa vaina. Otra medida muy puntual. Debe aprobarse ya de que a partir de enero del año entrante no va a haber incremento salarial en el sector público. Eso es fundamental. En el Consejo Nacional de Salarios tiene que tomarse la decisión de que para el año entrante, ni en enero, ni en junio o julio, va a haber incremento salarial. Y eso significa también que no va a haber pago de salario escolar, que según la resolución de la Sala Constitucional, ante la acción de inconstitucionalidad que presenté, la Sala dijo, el salario escolar es un pago diferido de un aumento salarial. Entonces, si no hay aumento salarial, no debiera haber salario escolar en enero del 2022, pero debiera informarse desde ahora. 0 aumento salarial en todo el sector público el año entrante y 0 salario escolar en enero del 2022. Esto para empezar a ver de qué manera reducimos el gasto público. Y hay otra medida que también, nuevamente, son medidas relativamente fáciles de poner en práctica, que es una que propone un correligionario de Leiner, que es Fernando Zamora Castellanos, que es el tema de no reponer plazas en el sector público. No reponga. El que se pensiona, el que renuncia, el que es despedido, el que fallece, esa plaza no se repone. Así, pero así tajante, no se repone. Haga traslados horizontales, lo que sea, pero no se reponen plazas. Y con eso usted va a empezar a tener una reducción en la planilla. Ahí tiene medidas, Rodolfo, muy puntuales que podrían ayudar a lo que es el objetivo más amplio, que es ver cómo ponemos un poco de control en un gasto público que crece exponencialmente frente a unos ingresos que no crecen de la misma manera y que estamos en estos momentos a un paso de caer a un precipicio muy profundo en el que todos nos veremos afectados. Don Leiner, ¿qué piensa? ¿Cuál es su propuesta? Y si quiere se refiere también a los demás invitados. Sí, en principio, esta es una crisis mucho más profunda de lo que realmente se ha dicho. Y es una crisis que va a tardar mucho más tiempo de lo que también se ha planteado. Lamentablemente, los señores y señoras diputados han venido entregando una serie de exoneraciones fiscales temporales al sector privado de una forma y de otra, tanto erosionando los ingresos de la caja como erosionando los ingresos del fisco. De tal manera que la propuesta de hagamos todo el ajuste por el lado del gasto no es de recibo, por lo menos no es de recibo para este servidor. Todas las exoneraciones existentes en materia de impuestos por un año. Vean, eliminar por un año todas las exoneraciones al impuesto sobre la renta y a los impuestos al valor agregado por un año significaría un ingreso de casi 4 puntos porcentuales del PIB. Se lo puedo enviar más tarde, si quiere, calculado en relación a lo que actualmente es el monto de las exoneraciones existentes. Estoy hablando de un elemento temporal que permitiría que contribuyan las empresas de zona franca, que contribuyan los actores del sector privado, pero también que contribuyan todos los trabajadores. Imagínense que todos pagaríamos el impuesto sobre la renta a nuestro salario en todas las categorías. Es justo que haya una contribución de todos. Y en particular, en lugar de poner un impuesto, de poner una
de eliminar horas de trabajo, lo que procede con sentido económico y con sentido común es una sobretasa al impuesto sobre la renta. Pero esa sobretasa al impuesto sobre la renta no se justifica solamente sobre el trabajo, se justifica sobre todas las rentas. Ciertamente al sector privado, a algún componente del sector privado está en una situación difícil, pero hay parte del sector privado que le ha ido bien y eso lo podemos ver en distintos momentos y en distintas empresas. Hay personas que siguen teniendo ingresos que pueden contribuir en la pandemia. Entonces, en este momento, el mejor instrumento es una sobretasa al impuesto sobre la renta. Y eso significa también que la sobretasa sería progresiva, porque sabemos que los que tienen un salario más bajo pagan una tasa menor y un salario más alto paga una tasa mayor, de tal manera que los que tienen 4, 5, 6, 7 y hasta 12 millones, como ha aprobado Don Otto en sus publicaciones sobre salarios públicos, tendrían una tasa más alta, progresivamente, ayudando más los que más ganan. Y en el sector privado también hay algunos que tienen unos salarios altos que no tendrían por qué quedarse en una condición de que yo no contribuyo, porque la situación de crisis es tan importante, es tan grande, que no va a haber forma de ajustar solo el gasto. Y lo digo con toda tranquilidad, el ajuste va a venir por ambos lados. Y en este momento lo que procede es, por un año, mientras la pandemia pasa, olvidémonos de las exoneraciones fiscales. Esas exoneraciones fiscales que han tenido muchos grupos por muchos años, muchos actores de la vida nacional, nos podrían ayudar precisamente a cubrir el hueco, que no es un huequito, es un huecote gigantesco. Y si además vemos lo que va a ser el presupuesto del año entrante, ahí sí coincido con Don Otto, hay que tener muy afilado el proceso para que efectivamente el gasto planeado para el año entrante sea un gasto efectivo y no simplemente le demos a las instituciones para ver si gastan. No, tiene que ser un gasto efectivo, priorizando exactamente en aquellos sectores donde requerimos en un año de pandemia. La actuación del fisco en este momento es vital para que la economía costarricense no se deteriore más. Y la segunda importante medida es que hay que reactivar la economía. Es la única forma de lograr que la economía vuelva a pagar impuestos, de que el sector privado vuelva a tener ventas, vuelva a tener opción de crear valor. Y en este tema no se puede reactivar con exoneraciones fiscales, se tiene que reactivar con algo que podemos hablar en unos minutos, y es capitalización de las empresas. Don Leiner, nada más, antes de pasar con nosotros dos invitados, para ver si le entendí una de las primeras ideas, cuando usted hablaba de exonerar, está hablando no solo desde zonas francas, que me pareció que los mencionó, hasta el monto del salario que hoy en día está exonerado, por ejemplo, hasta los 800 y resto de 1000, ¿está refiriéndose a todo ese ámbito de exoneraciones? Estoy refiriéndome a todo ese ámbito, porque hoy el que tiene salario tiene que contribuir proporcionalmente en su salario. Estamos hablando de que el que está en el rubro entre 900,000 para arriba paga hasta 2 millones, un 15%, ya de por sí de su salario. Bueno, el que está para abajo puede pagar un 5%. Lo que quiero decir es que las exoneraciones existentes tienen que eliminarse, pero también a zonas francas, pero también a los colegios privados, a las universidades privadas, a las clínicas privadas, que se le está exonerando el impuesto sobre el valor agregado en este momento. El país requiere que todos contribuyan y tiene que ser una medida tajante. Aquí no hay patadas, pero sí tiene que haber para todos. Es decir, todos tienen que contribuir. De lo contrario, va a ser muy difícil poner de acuerdo a los sindicatos, a los empresarios y a los actores públicos. Por eso yo creo que se requiere una gran concertación nacional en este momento. Bien, le cuento, antes de pasar con nosotros dos invitados, con don Marco Durante y don Otto Guevara,
que si ya hay oposición de un sector en el tema de la reducción de las jornadas en el sector público, yo me imagino nada más la oposición que generaría, y me gustaría escuchar qué piensan los otros invitados, esta propuesta que usted pone sobre la mesa, que implicaría un impuesto. Don Otto, don Marco, ¿qué piensan? Los escucho. Vamos rápidamente. Lo que está planteando Leiner son, digamos, un par de piezas de una propuesta mucho más integral. Y está planteando que esto debiera ser parte de una concertación nacional que también se debe llevar adelante a un plazo muy corto, porque el tema del desequilibrio en las finanzas públicas de verdad que es absolutamente dramático. Como dijo la Contralora ayer en la Asamblea Legislativa, ya no es que el lobo está por venir o el lobo anda por allá, ya el lobo llegó y lo tenemos aquí en la casa. Y ahí está. Entonces amenaza con comernos a todos. Entonces hay que actuar. Y hay que actuar de lado, a ver, y yo que soy un enemigo de impuestos, pero, a ver, Leiner está planteando ahí una propuesta interesante que la voy a poner sobre la mesa, que debe valorarse. Leiner, me gustaría que me mandaras también a mí el estudio que hiciste sobre las exoneraciones, que me gustaría revisarlo. Porque uno podría llegar y decir, bueno, aquí podemos estar claros de que hay un montón de entidades o programas en entidades que no se justifican. O sea, es el momento de llegar y hacer una reducción del tamaño del Estado, revisar cuáles son las funciones del Estado, etcétera. En ese entorno, ver qué activos tenemos allá para vender, cómo sacar la mayor cantidad de dinero a esos activos que tenemos. En ese entorno, ver cómo promovemos una mayor competencia en todas las actividades económicas. Hay muchas actividades económicas en oligopolio, son muy pocos oferentes que están aprovechándose de mercados cautivos para vender como les dé la gana. Hay todavía actividades monopolizadas. Entonces, el tema de reactivación económica tiene que ver con esas reformas estructurales de mejorar el entorno para invertir en el país. Eso es parte de ese enfoque más integral. Está el tema de explotación de recursos naturales. Hoy que el oro anda por las nubes y está subiendo, bueno, tenemos oro en la zona norte del país, explotamos o no explotamos nuestros recursos naturales. Tenemos gas natural, explotamos nuestro gas natural. Entonces hay medidas que en esa concertación debemos plantear, porque entonces cuando se va al Fondo Monetario Internacional para buscar recursos, entonces dice, ok, Fondo Monetario, no son 2.250 millones de dólares, no, son, no sé, 10.000 millones o 20.000 millones, porque vamos a tener que pagarle los extremos laborales a una gran cantidad de personas en el sector público que se van a despedir. Si se va a cerrar el CNP, por poner un ejemplo, ahí hay casi 500 personas que hay que liquidar. ¿De dónde va a salir la plata? Alguna gente dirá, bueno, eso va a disparar el gasto público, pero si usted abre el monopolio de la compra de alimentos, que es ese programa de abastecimiento institucional, que es un relajo, y que sale la comida carísima, es ineficiente, todo lo demás, usted cierra esa vaina. Y entonces usted liquida a ese personal pagándole todos los extremos laborales. Entonces, ahí sí, un préstamo para una reforma estructural sí se justifica, pero nuevamente, ahí hay que poner sobre la mesa el tema de exoneraciones que menciona Leiner, el tema de un impuesto temporal o sobretasa temporal para todo el mundo, me parece una idea interesante para valorar. Y luego, por supuesto, todas las otras que yo estoy mencionando, porque no se vale que solo se tome en cuenta una, hay que tomarlas todas. Entonces pongamos una discusión y busquemos un acuerdo con todos estos elementos y ver de qué manera lo sacamos adelante. Claro, entre más ambicioso el proyecto, digamos, el planteamiento, menos posibilidades habrá de sacarlo adelante. Entonces habrá que ver si podemos establecer una hoja de ruta con comunes denominadores de lo que puede haber en una primera etapa y ver cómo damos esos pasos acelerados. Por lo pronto, lo que plantea Marco Durante me parece que es una hoja de ruta en estos momentos muy puntuales de lo que podría ser la Asamblea Legislativa, acompañado de algunas acciones del Poder Ejecutivo, pero esto no va a ser suficiente. Se requiere esta concertación que menciona Leiner, con lo que estoy de acuerdo, para ver cómo diferentes actores que tenemos posiciones ideológicas, programáticas, aparentemente contradictorias, y digo aparentemente porque estoy seguro que conversando podemos construir consensos entre nosotros. Don Marco, le escucho. ¿Qué piensa de lo que hemos hablado en los últimos minutos? Muy de acuerdo con lo que establecen Leiner y Otto. En cuanto a lo que decía Leiner, me parece valioso rescatar dos cosas para reactivar la economía desde el punto de vista laboral, que es el espacio en el que me quiero mantener, pues, porque es el que puedo tal vez dar una mejor opinión, es el tema, el proyecto de ley que tenemos hoy en la Asamblea Legislativa
sobre jornadas acumulativas. O sea, creo que este proyecto de ley que va a permitir que en Costa Rica tengamos jornadas acumulativas ampliadas debe de dársele el trámite rápido y aprobarse. Tiene que revisarse de este proyecto la mejor forma de tratar de proteger a los trabajadores y las trabajadoras, madres, cabezas de familia, que van a participar de este tipo de jornadas, pero este es, creo yo, un impulso importante a esta competitividad y reactivación. Y por el otro lado, esta semana recibimos como un balde de agua fría los datos que el INEC nos da sobre desempleo, subempleo y trabajo informal. 20% de desempleo, 15% de subempleo y el número que teníamos de trabajo informal, 46.5%, que más o menos representa 1 millón de personas. ¿Qué debemos hacer? De la mano con proyectos de esta naturaleza, es importante que el gobierno comience a buscar alternativas para cómo formalizar estos esta población de 1 millón de trabajadores informales y en donde va a ser necesario algún tipo de progresividad para irlos incorporando a esta formalidad. Entonces, sí concuerdo con ambos en que necesariamente esto tiene que ser un poco más holístico, tiene que ser un poco más comprensivo. No solamente podríamos hablar de reducción del gasto público, pareciera que también va a ser necesario hablar de impuestos, exoneraciones, pero en cuanto a reactivación desde el punto de vista laboral, la Asamblea Legislativa hoy tiene 2 oportunidades muy de la mano. Proyectos para aprobar las jornadas de trabajo ampliadas y pensemos desde ya en formas de cómo disminuir ese 1 millón de trabajadores informales que están utilizando nuestros servicios, pero que no están contribuyendo en cargas sociales y en impuestos en su actividad. Bien, caballeros, vean, este programa es de media hora. Hemos hablado, según tengo aquí registrado, 42 minutos. Ha ido así que les voy a dar a modo de conclusión, y yo creo que está bien, 3 minutos a cada uno, porque también sé que por lo menos un par de ustedes tienen otro compromiso, así que para ir poniéndole punto final, monitoreado, aquí cronometrado, voy a tomarle 3 minutos a cada uno. Empecemos con don Leiner, a modo de conclusión, y si quiere poner una idea más en el tapete dentro de esa conclusión. Empezamos. Sí, yo creo que definitivamente no podemos repartir un pastel que se hace cada vez más pequeño. Si nosotros nos ponemos a pelear unos y otros por un pastel cada día más pequeño, vamos a terminar de verdad agarrados del moño y en una situación en donde la economía y la sociedad costarricense se va a deteriorar muchísimo en los próximos meses y años. Tenemos que pensar en cómo hacer más grande el pastel. Tenemos que pensar en cómo fortalecer el sector privado en otros ámbitos que no hemos tenido. Y ahí concuerdo con Otto en que tenemos que pensar en la posibilidad de explotar algunos minerales de manera sostenible, con instrumentos y con mecanismos que puedan controlar el daño ambiental, no solamente en el territorio nacional, tenemos en nuestros mares también oportunidades de explotación de minerales muy valiosos, de recursos muy valiosos. Me parece que el país tiene que ponerse de verdad a pensar en cómo hacer más grande la producción y la productividad. Es fundamental en estos momentos que no tenemos inflación, que no tenemos un problema inflacionario, utilizar los bonos del Tesoro, pero de manera correcta, no entregándoselos a los bancos, sino entregando capitalización a las empresas. Vamos a necesitar que las empresas reciban fondos de capital, no crédito. Y en esto es muy importante que el Estado costarricense haga un programa como el que ha hecho el gobierno alemán, como el que ha hecho algunos gobiernos en Europa, de fortalecer el capital de las empresas que han quedado dañadas por esta situación, apuntalando ese capital y después, cuando ya crezcan y volvamos a tener utilidades, se venderán esas acciones, se le trasladarán a la Caja del Seguro Social
o a las instituciones que requieren fortalecerse. No es un programa, digamos, de dejarse la propiedad pública, don Otto. Es un programa para fortalecer las empresas. Y la idea fundamental es, tenemos que crecer, porque si bien es cierto, en este año o año y medio que viene, nos va a tocar a todos, empleados públicos, empleados privados, empresas, empresarios, personas que tienen su ingreso a partir de alquileres, es decir, a todos nos va a tocar contribuir, porque se nos van a venir cayendo a pedazos todos los actores sociales. Ya estamos viendo en la calle muchas personas, ya estamos viendo la pobreza nuevamente saltar en el país, y lo que no hagamos ahora lo vamos a tener que hacer 2 veces el año entrante. Y en ese sentido yo llamaría a una concertación rápida de los actores políticos, de los actores sociales, de poner 3, 4 grandes medidas que permitan que de verdad protejamos y echemos en la mochila lo que hay que echar. Si hay que vender algo, si hay que deshacerse de algo, bueno, concertémoslo, pero no hagamos retazos como lo que está haciendo el equipo económico ahora, un retazo cada cierto tiempo para medio llenar un hueco que al final de cuentas no nos sirve, porque el problema es mucho más grande del que realmente nos dice. Muchas gracias, don Leiner. Don Otto, le escuchamos, sus 3 minutos. La pérdida del tiempo hasta los santos la lloran. La Asamblea Legislativa debería parar ya la tramitación de ese proyecto que no va para ningún lado y presentar un proyecto alternativo. El proyecto alternativo es ese capítulo segundo que hablaba Marcos Durante anteriormente, para modificar la ley 9832, que es la ley que estableció la reducción de las jornadas de trabajo en el sector privado, y entonces meter ahí un capítulo que tenga que ver con el sector público, o tomar esa de ejemplo y presentar una más o menos parecida para el sector público. Y esa ley sí, dedicarle el tiempo y acelerar el proceso con el propósito de convertir la ley de la República en el menor plazo posible, para que tenga algún impacto en un futuro cercano, porque nuevamente esto es para reducir la jornada laboral por el tema de la pandemia. O sea, si van pasando las semanas y los meses y ya el efecto ya la economía más o menos se va normalizando, entonces ya usted puede aprobar esa ley que no tiene ninguna aplicación, porque básicamente todo volvió a la normalidad como estábamos antes de la pandemia. Entonces, esto habría que aprobarlo muy rápidamente para agarrar una colita de lo que queda del efecto de la pandemia. Esa primera medida, o sea, no se puede perder tiempo, la Asamblea Legislativa tiene que concentrar sus esfuerzos en ella. Esa es una medida muy, muy puntual. Acompañado por eso hay medidas que puede tomar el Ejecutivo ya, que tiene que ver con la reducción de algunos pluses salariales como la dedicación exclusiva. Hay que revisar los contratos suscritos con todas las personas que tienen esa dedicación exclusiva para ver cuáles puede modificar ya. Desde ya, y dejar previsto para el año, que para el año 2022 no va a haber salario escolar, que no va a haber incremento salarial para los funcionarios públicos el año entrante. Esto básicamente un entorno mucho más amplio de contención del gasto, que es la gran tarea que tenemos enfrente de todos, y ver cómo generamos nuevos ingresos y cómo reducimos gastos y cómo hacemos más eficiente el Estado. En esa dirección, convocar de inmediato a una concertación a algunos actores, digamos, que tienen representación en el Congreso, otros que no tienen representación en el Congreso, con el propósito de que se puede construir una hoja de ruta a estas reformas estructurales, porque aquí tiene que ver con el tema de reactivación económica. Usted la reactivación económica no la logra con anuncios de Casa Presidencial diciendo este es el mes de la reactivación económica, o por ahí una persona se reconvirtió, hizo tal cosita. O sea, tiene que ver con generación de confianza, y hoy la gente no le tiene confianza al Poder Ejecutivo. Entonces, usted no tiene confianza, usted no va a invertir. Y luego también hay actividades que hoy son de alto riesgo para los bancos, que es la actividad de turismo. Usted puede tener a alguien con un proyecto extraordinario en turismo, se acerca a cualquier banco y le dice, usted no es sujeto de crédito porque usted no me puede garantizar que me va a pagar el crédito que yo le voy a dar. Entonces, el tema de la capitalización que habla Leiner es un toque mucho más para dinamizar ese motor que está caído, que es el motor del turismo, para el cual se requieren otro tipo de acciones con el propósito de levantarlo, y para eso se requiere mucha confianza. Usted no le puede entregar como presidente el mando, por ejemplo, a Daniel Salas,
y me parece que el presidente de la República ha hecho mal en nombrar comandante en jefe en estos momentos a Daniel Salas sobre los destinos de todos los costarricenses. Y el ministro de Salud está abusando del poder que le están dando y tomando medidas absolutamente desproporcionadas, poco técnicas, irracionales y afectando especialmente toda la zona costera y todo el comercio vinculado a la zona costera. Toda la actividad turística la tiene devastada el ministro Salas con sus ocurrencias, y eso le va a generar responsabilidades objetivas a la administración en los contenciosos administrativos que se verán para cobrarle al Estado los daños ocasionados por esas medidas abusivas. Pero sí, el entorno para producir en el país hay que mejorarlo dramáticamente, y esto es algo que esta administración no está haciendo. Y ahí sí viene el tema de apertura de monopolios, oligopolios, el tema de libre comercio, etcétera, reestructuración del Estado, en fin, es una agenda muy ambiciosa que habrá que acometer en el menor plazo posible. Don Marco Durante, para terminar. En fútbol hay una frase muy conocida que dice: muy buena la intención, pero fue mala la jugada. Y creo que este proyecto se resume en una frase como esta. Es un mal parecido a la ley 9.832 que se aprobó para la reducción de las jornadas del sector privado. Si se continúa con este proyecto hay que hacerle cambios importantes y su trámite de aprobación, tanto por la forma como por el fondo, puede terminar no solamente dándose en el tiempo que se requiere, sino también con una conflictividad posterior que puede traer al traste la buena intención del gobierno de reducir el gasto. Si se trata de reducción de gasto, creo que hay que hablar de una hoja de ruta un poco más comprensiva, más amplia que solamente este proyecto, y de la que podemos hablar en otro programa si así a bien lo tiene Rodolfo. Pero mientras tanto, en cuanto a este proyecto, confirmo mi posición y la reitero de que es mejor pensar en un capítulo segundo de la ley 9.832 que le permita al Estado, por sus propias condiciones y por su propia realidad, establecer reducciones de jornadas basándose en razones objetivas. Esta es una primera medida de corto plazo, pero ya tenemos que ir pensando en las medidas post-COVID y en las medidas de reactivación de nuestra economía, por lo menos desde el punto de vista laboral. Hay trabajo importante por hacer. Ya compartimos algunos datos. Creo que el proyecto que reforma y permite en el capítulo de jornadas de trabajo la utilización de jornadas acumulativas extendidas es una necesidad imperante. Hay que discutirla, hay que llegar a un consenso sobre este proyecto y hay que aprobarlo. Y además tenemos que trabajar en algunos sectores que hoy están viéndose muy afectados con la pandemia mundial. Estoy hablando de desempleo, estoy hablando de subempleo, estoy hablando de trabajadores informales. Sobre estos es necesario establecer medidas para cada uno de ellos, de forma que podamos rápidamente reincorporar a la economía formal y a la contribución estos sectores. Para el sector hoy que está formal, recordemos que un 87% labora en la empresa privada, un 13% labora en el sector público y por supuesto que todos, sin distinción alguna, deberíamos de aportar de una forma temporal, si así se requiere, para tratar de sobrellevar los efectos de esta pandemia mundial. Don Marco, don Leiner, don Otto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Profundidad. Realmente un gusto conversar con ustedes. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Saludos. Bien, esta fue una conversación que tuvimos entonces en el programa de hoy, programa que usted dentro de poco va a poder repasar en las redes sociales. Ahí va a quedar esta transmisión. También a las 8 de la noche lo vamos a repetir en esta misma cuenta de Facebook que usted tiene en este momento, que es la de teletica.com. También lo va a poder encontrar en nuestro micrositio del programa En Profundidad, ingresando a teletica.com. Ahí va a poder encontrar en la sección de programas este espacio que presentamos los viernes a las
4 de la tarde aquí en teletica.com. Dentro de algunas horas lo va a poder encontrar allí para que lo repase completo. Nada más antes de irme con ustedes, quisiera compartir una noticia que, por cierto, puede encontrar en teletica.com y que ha estado dando que hablar en las últimas horas. Es que el alcalde de Garavito, a quien vamos a escuchar en unos segundos, el alcalde de Garavito está amenazando con rebelarse contra las medidas sanitarias que se han anunciado este viernes. Estamos hablando del alcalde Tobías Murillo, quien está anunciando medidas de presión ante la declaratoria de alerta naranja en el cantón de Garavito, precisamente. Ya vamos a escucharlo, pero si usted puede encontrar esta noticia en teletica.com a partir de un video que el mismo alcalde ha estado divulgando. Voy a leer brevemente la noticia que usted puede encontrar. Dice: fuimos el primer cantón en cerrar las playas y también vamos a ser el primero en sublevarse por la injusticia, la persecución y la poca sinceridad de este gobierno hacia nuestra zona. Si quieren guerra, guerra van a tener, dice el alcalde de Garavito, Tobías Murillo. Vamos a escuchar precisamente este mensaje que está circulando de don Tobías. Todos los medios de comunicación de este país y al país en general, queremos manifestar la inconformidad de las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud, Casa Presidencial, al seguirnos declarando como zona naranja al cantón de Garavito. ¿Qué quieren? ¿Llevarnos a la ruina? ¿Llevarnos a la quiebra? Yo pregunto y quiero que una contestación concreta y con buenos argumentos. ¿Por qué los cantones vecinos de nosotros, que también son de área turística, por qué cantones de Guanacaste, de área turística, no tienen la medida naranja? ¿Qué le cobran a Garavito? ¿Qué es el daño que nosotros hemos hecho? Aflójenos. Yo creo que es suficiente ya las medidas que han tomado y las hemos acatado. Fuimos el primer cantón en cerrar las playas, pero también vamos a ser el primer cantón que también nos vamos a sublevar por la injusticia, por la persecución y por la poca sinceridad de este gobierno hacia nuestra zona. Si quieren guerra, van a tener guerra. Hemos respetado todas las medidas como quieren que las apliquemos, pero no puede ser que nos sigan cobrando a nosotros. No entiendo qué es el objetivo y qué es lo que nos cobran, porque, reitero, las hemos respetado. Como fuimos los primeros que abrimos las playas, también vamos a ser los primeros que protestamos. No porque estemos en contra de las medidas, no, por las injusticias y no nos miden con la vara como nos miden a los otros. Cantones vecinos, turísticos y con iguales o más casos que nosotros, ¿qué es el objetivo principal? Que el gobierno no lo explique, pero que sepa que a partir de la próxima semana vamos a tomar medidas que van a tener repercusión a nivel nacional. Bien, nada más agrego que, como lo dijo él, en teletica.com usted va a poder encontrar más detalle, pero como él lo dice, asegura que estas medidas de presión van a tener repercusión a nivel nacional a partir de la otra semana. Y agrego nada más para un poco de contexto en esta noticia, hasta el día de ayer Garavito registraba 32 casos positivos de COVID-19. Le reitero, esta noticia usted la va a poder ampliar en teletica.com y por supuesto estaremos a la espera de la reacción de las autoridades del Poder Ejecutivo ante estas manifestaciones del alcalde de Garavito. Terminamos acá, pero les reitero, usted puede ver la repetición del programa En Profundidad de hoy a las 8 de la noche y también va a poder encontrar el programa completo en teletica.com en nuestro micrositio de En Profundidad. Si Dios lo permite, tendremos una nueva cita el próximo viernes. Hasta entonces.